¿Qué tal, Rodolfo? Muy buen día. Saludos al auditorio. Gracias, Beatriz. Es un placer platicar contigo. Nos deleitas con tu opinión, con tu conocimiento, con la claridad con la que comunicas, Beatriz. Preguntarte, ¿qué es lo que está sucediendo con este señor Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay un riesgo a la libertad de expresión toda vez que pues periódicos, no solamente han sido los periódicos extranjeros, pero ahora es más notorio porque el Wall Street Journal, Los Angeles Times, El País, pues están censurando al presidente López Obrador por el manejo, llaman ellos tendencioso por dejarlo así, en las cifras de las personas contagiadas y que han fallecido, y el señor se va en contra de los periódicos. Inclusive dice el día de ayer sobre el New York Times, es un medio famoso pero con poca ética. Esto es muy duro lo que le está diciendo López Obrador al New York Times. Así es, Rodolfo. Bueno, yo creo que no es nuevo. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador se dedicó y se ha dedicado a descalificar a la prensa y a todas las opiniones que no estén de acuerdo con él o que se atrevan a criticarlo. Cada mañana, cada mañanera, sin interrupción, dedica una buena cantidad de tiempo a satanizar a los medios de comunicación. Lo ha hecho desde hace 15 meses en contra de la prensa nacional y ahora, por supuesto, también ha atizado sus críticas a la prensa internacional. Él dice o da a entender saber de periodismo. El señor presidente de la República ni sabe gobernar y tampoco sabe de periodismo, porque no conoce la historia y la línea editorial, ni tampoco el peso ético y profesional que tiene cada medio de comunicación. Lo ha demostrado aquí cuando de manera errática ha hablado o ha pretendido opinar de la historia o de la credibilidad de algunos medios, y por supuesto ahora también lo hace al descalificar a un medio tan importante como es el New York Times, que además efectivamente, como bien dices, no es el único periódico extranjero que se ha atrevido a denunciar la forma tendenciosa y la manera como ha politizado el presidente la información sobre el COVID-19. Sino que, bueno, está El País, hay periódicos alemanes, periódicos británicos, que además no lo dicen de manera de motu propio, sino que son periódicos que siempre basan su información en estudios y en investigaciones muy serias. Se trata de un periodismo muy profesional. Pero remontémonos, mi querido Rodolfo, a lo que ocurrió hace una semana, simplemente cuando el presidente salió a defender, como pocas veces lo hace, a su actual subsecretario de Salud, a Hugo López-Gatell, sí, cuando las críticas de parte de especialistas y expertos como son los exsecretarios de Salud, han puesto en entredicho las cifras y las estadísticas del señor López-Gatell. A mí me parece, mira, incluso recuerdo sobre todo lo que dijo el doctor Julio Frenk, que es un especialista en políticas de salud internacionalmente reconocido, cuando dijo que la forma de comunicar de López-Gatell carecía de credibilidad, carecía de consistencia, y lo único que estaba haciendo a través de las conferencias de prensa que da cada noche es confundir y provocar miedo entre la población y desconfianza. Entonces yo creo, Rodolfo, que aquí estamos ante una situación muy grave que va más allá de si el presidente López Obrador viola o violenta la libertad de expresión y de información. A mí me parece que el presidente de la República, al permitir que su subsecretario haga públicas cifras sobre la epidemia de manera falsaria, tergiversándola, dándole un uso político, a mí me parece que esto ameritaría que el presidente de la República o sus funcionarios
fueran llevados a un juicio porque están poniendo en riesgo la seguridad de la nación al ocultar el número de contagios y de decesos que hay en el país. ¿Me explico? A ver, eso que estás comentando, lo que señalas en este momento, Beatriz Pajes, a ver, dices, es motivo de un juicio. Dejas a un lado el tema de la agresión, la crítica a los medios de comunicación, que debo decir incluyó a tu revista, siempre incluyó a tu padre, de manera también dolosa, ha atacado al Reforma, ha atacado el Universal, etcétera. Ha atacado a los médicos, porque ya los dijo mercachifes o mercantilistas, pero dices, ahora el señor tiene que ser llevado a un juicio por estar entregando información falsaria. Beatriz Pajes, ¿y quién por supuesto? Pero ¿quién lo va a llevar, Beatriz? El tema con este señor que todos los días agrede, todos los días miente, todos los días divide, todos los días se compromete a algo y nunca entrega la información, contesta lo que le quiere y lo que le conviene. El tema, Beatriz, es ¿y cómo le vamos a hacer? Porque yo he platicado con senadores, con diputados, con presidentes de partidos, pero no encontramos la fórmula, Beatriz. Bueno, aquí el tema, Rodolfo, es que Andrés Manuel López Obrador no es un ciudadano común y corriente. ¿No? Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México y se tiene por obligación que estar ceñido al mandato constitucional. Y una de las obligaciones que tiene como jefe de Estado es resguardar y proteger la seguridad nacional y la estabilidad del país. Ese es un mandato constitucional, no lo estamos inventando. De tal manera que si en un tema tan grave como es el de la epidemia, no está cumpliendo con esas obligaciones de resguardar la seguridad nacional, por estar publicando cifras falsas en relación a esta enfermedad, y si está publicando cifras, dando a conocer cifras falsas, quiere decir que está tomando decisiones a partir de cifras equivocadas, politizadas, premeditadamente politizadas, premeditadamente manipuladas. Entonces quiere decir que el señor podría ser llevado a un juicio porque está atentando contra lo más importante en una nación, que es la vida de la población. Sí, yo coincido totalmente, Beatriz. El tema es, insisto, pero ¿cómo? ¿Quién? Porque no hay fuerza, el tema, y lo hemos comentado, Beatriz, porque no hay oposición, ese es el problema que tenemos. Ese es el tema, esa es otra cosa, Rodolfo, pero efectivamente lo que dices es correcto. En un escenario donde hubiera una verdadera oposición, esto tendría que tener alguna viabilidad. Pero él hace lo que hace, el presidente hace lo que quiere, precisamente porque no tiene a nadie enfrente que se lo impida. Y esto es algo que los legisladores de la oposición y los partidos políticos de oposición deberían de comenzar a estar meditando. ¿Por qué el presidente es como es? Porque ustedes, oposición, no están cumpliendo con su obligación política fundamental: impedir la toma de decisiones de manera arbitraria. Y Beatriz Pajes, abundando o abonando a lo que estamos platicando, con la publicación, el decreto con el que le da vuelta a una modificación a la Constitución con la que no pudo por la oposición, para mandar al ejército a las calles. ¿Cuál es tu punto de vista? Este es otra manifestación de un poder omnímodo que nunca habíamos visto ni en la mejor época del PRI. Sí, por supuesto, porque además, bueno, ¿de qué habló él o qué ofertó desde la campaña? Que no militarizaría al país. Así es. Y esta decisión simple y sencillamente lo que significa es una militarización. Pero además yo te diría, Rodolfo, que hay algo más. Esto demuestra que una de sus ocurrencias más, como es la creación de la Guardia Nacional, ha resultado un verdadero fracaso. Eso es lo que significa, simple y sencillamente.
Y esto te lo demuestra el crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país, sobre todo que se ha agudizado e incrementado en estos meses de pandemia. ¿Qué no vemos acaso en las regiones más pobres del país y dominadas por el crimen organizado, que ahora son los cárteles los que están distribuyendo despensas a las comunidades más pobres? ¿Con la autorización de quién? ¿Con el permiso de quién? Y no tienes una Guardia Nacional que lo esté impidiendo o que esté dando respuesta a esto. Quiere decir que hay enormes vacíos de poder y de seguridad y de presencia de las fuerzas de seguridad en la República. Sí. Esto es el fracaso de la Guardia Nacional. Y claro, ahora tiene que regresar a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, que son los que han estado verdaderamente capacitados para enfrentar al crimen organizado, pero que los marginó, y no solamente los marginó, sino que los ha humillado. Entonces, sí. Bueno, tiene varias aristas este decreto, ¿no, Rodolfo? Tiene muchas aristas, y ¿sabes qué me preocupa, Beatriz Pajés? Independientemente de lo que se habla de la militarización, que va a haber un enfrentamiento, un choque de poderes, porque los militares, por su formación y por su trayectoria, no se van a alinear y no van a supeditarse al mandato del señor Alfonso Durazo. Los militares obedecen a sus jefes. Por supuesto que no, y no deben de hacerlo. Mira, si hay una institución nacional que goce de prestigio, que goce de fuerza moral, son las Fuerzas Armadas, sí. Rodolfo. No lo que inventó este gobierno, donde incluso en el uniforme que lleva la Guardia Nacional ni siquiera lleva el escudo nacional, lleva el escudo del partido Morena. Ya por ahí, ya esto es un insulto, y esto significa también como una especie de fuerza paramilitar al margen de las instituciones, que me parece que eso terminó ofendiendo a las verdaderas Fuerzas Armadas. Sí, ni los mismos elementos de la policía están de acuerdo con estar en la guardia, ni los militares están de acuerdo en estar en la guardia, y este es un Frankenstein lo que hicieron, pero bueno, pues pero mira, sí. Pero ¿sabes qué, Rodolfo? Es lo que hacen los dictadores. Siempre cuando los dictadores, siempre en una dictadura, quienes encabezan la dictadura, lo primero que hacen es crear su propio ejército. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, no, afortunadamente no le funcionó, pero por el otro lado, bueno, pues ya metieron en un problema al país en materia de seguridad. Por lo pronto tenemos unos índices de criminalidad altísimos. Altísimos, claro. Y no vemos cómo bajarlos. Beatriz Pajés, muchas gracias. Un abrazo, Rodolfo. Gracias, un abrazo para ti, gracias por tomarnos la llamada. Hasta luego.